Y hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie expositiva de las cartas pastorales. Hoy vamos a empezar a considerar juntos el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Si quieres, váyala buscando allí en sus Biblias, capítulo 2. Pablo, como sabemos, está encarcelado por segunda vez. Y Pablo ya sabía que su final estaba cerca. Pero él tiene unos últimos cuantos consejos que darle a Timoteo en esta carta. Es justamente lo que hace. Recordemos, hermanos, que Pablo escribe esta carta desde una prisión en Roma, siendo arrestado como parte de la persecución a los cristianos por parte de Nerón. Pero a diferencia de la esperanza que tenía Pablo en su primer encarcelamiento, que estaba en una especie de arresto domiciliario, teniendo interacción con personas, teniendo un poco más de libertad en cuanto a su ministerio, en este caso esa esperanza ya no estaba. Pablo estaba en una celda fría, encadenado, sabiendo que no iba a ser liberado. Pablo la estaba pasando muy mal cuando escribía esta carta. Y adicional a esto, estando en una celda, él había sido abandonado por prácticamente todo su círculo cercano a causa de su persecución. Entonces entendemos que Pablo está escribiendo esta carta desde un contexto bastante complicado. Y en esta situación, Pablo intenta condensar en sus últimas palabras consejos sabios a Timoteo para que él cumpla su ministerio de una manera eficiente para la gloria de Dios. Y nosotros sabemos, hermanos, que las últimas palabras de una persona que está a punto de morir suelen tener un impacto significativo. Pero cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, escogido por el mismo Señor para llevar el evangelio de Cristo a los gentiles, el hombre que se le fue dada por gracia la gran responsabilidad de mostrar el plan de Dios para su pueblo, ese Pablo, entonces nosotros podemos entender que son palabras muy importantes. Timoteo debía estar allí prestando muchísima atención, igual que todos nosotros, porque entendemos que son palabras que vienen con una inspiración divina por el Espíritu Santo. Estas últimas palabras de Pablo a Timoteo en la segunda carta, carecen de elogios hacia Timoteo. Más allá de decirle al principio de su carta, como ya vimos, que él dice que lo recuerda constantemente, que lo tenía en sus oraciones, que se alegraba de su fe sincera que le fue enseñada por su abuela y por su madre. Pero a partir de allí, Pablo empieza a darles imperativos a Timoteo. Estas últimas palabras están llenas de imperativos. De hecho, hay 25 imperativos en esta carta. Pareciera que el apóstol Pablo pudiese tener un cierto temor de que Timoteo se debilitara en su fe. Quizás por la presión del ministerio, quizás por la iglesia misma que estaba siendo influenciada por falsos maestros y falsa doctrina, quizás por las persecuciones que habían en su contra, pero Pablo podía tener cierto temor. Desde el capítulo 1, como muestra la palabra y como nos enseñaba nuestro pastor Pacheco, Pablo empieza diciéndole que avivara el don de Dios que había en él, que reemplazara el temor por el dominio propio y que no se avergonzara del evangelio ni del Señor y que tampoco se avergonzara de él, de Pablo y de sus cadenas, sino más bien que participara con él en sus sufrimientos. No te avergüences, más bien sufre conmigo, es lo que le dice Pablo. Y al final del capítulo 1, Pablo exhorta a Timoteo a retener la sana doctrina y a guardar fielmente el tesoro que se le había sido encomendado y que no fuera como muchos que les habían dado la espalda. Y en el capítulo 2, que vamos a considerar el día de hoy, Pablo va a seguir dando instrucciones a Timoteo. Así que, hermanos, es necesario que todos nosotros estemos prestando muchísima atención a cada palabra que tiene que decir el apóstol. Acompáñenme en sus Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 13, versión NBLA, si la tienen disponible. Segunda de Timoteo 2, versículos del 1 al 13, vamos a leer y a orar para que el Señor nos guíe. Dice la palabra de Dios: Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús.
El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También, el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. Venimos ante ti de nuevo para orar, Señor, porque entendemos que dependemos de tu gracia, de tu poder, de tus fuerzas. Sabemos que somos hombres débiles, vulnerables, pecadores, y que dependemos de ti en cada aspecto y cada esfera de nuestra vida, Señor. Solicitamos tu ayuda para que seas tú, Señor, en nuestra mente, en nuestra distracción, en nuestro sueño, en nuestra flojera. Sé tú, Señor, sé tú con nosotros. Danos entendimiento, como dice el pasaje. Danos entendimiento en estas cosas, Señor. Danos la sabiduría, el discernimiento necesario para poder atesorar esta verdad y poder llevarla a la práctica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el año 1942, cuando Estados Unidos estaba entrando en la Segunda Guerra Mundial, había un hombre, un joven de 23 años de edad llamado Desmond II. Seguramente algunos saben quién es, o por lo menos algunos han visto esa película, que creo titulada Hasta el último hombre, si no me equivoco. Desmond II. Este joven había sido reclutado en la división número 77 de la infantería del ejército de ese país. Y este grupo estaba destinado a ir a la isla de Guam, en el Pacífico. Ahora, la historia de este joven destaca porque él tenía el deseo de ayudar y de servir a su país, pero tenía la convicción de no portar un arma para no matar a nadie, lo cual es algo bastante raro para una persona que quiera ir a la guerra. Algo que como dije, era muy inusual. Sin embargo, los deseos de dos estaban inclinados a salvar vidas, no a quitarlas. Este joven se estaba apropiando de su fe, específicamente de ese versículo en los 10 mandamientos que dice no matarás. Y eso fue lo que sucedió. Cuando estaban en la guerra, este joven salvó la vida de muchos soldados que estaban heridos. Y a pesar de su humildad, él decía, bueno, yo salvé alrededor de 50 hombres, pero el ejército de Estados Unidos aseguraba que habían sido más de 100. El hecho, hermanos, es que no todo fue fácil para este joven. Cuando él fue reclutado, por ser como era y por querer hacer lo que quería hacer, él sufrió mucho. Él tuvo que pasar por muchas penalidades, tuvo que atravesar mucho sufrimiento, empezando porque sus oficiales constantemente eran sarcásticos, eran burlones, se metían mucho con él cuando le daban órdenes o cuando se dirigían hacia él. Cuenta el mismo Desmond II que su superior directo le decía cosas como: 2, cuando entremos en combate, me aseguraré de que no regreses con vida. También en las noches cuando él oraba, sus compañeros se burlaban de él y le tiraban botas y cualquier objeto o tipo de material militar. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo eso, Desmond II fue un soldado ejemplar, fue un buen soldado. A pesar de las circunstancias adversas que él vivía en el ejército, era un soldado obediente a sus superiores, amoroso con sus compañeros, dispuesto a servirles y a amarlos y a salvarlos a pesar de todas las cosas malas que ellos decían de él y que ellos hacían en contra de él. 2 decía que él conseguía su fortaleza en la única fuente inagotable de poder. ¿Saben cuál era? Jesucristo. Su inspiración era Jesús.
Él buscaba en Jesús su refugio, su fortaleza día y noche. 2, se aferró a su fe para seguir adelante y para cumplir su objetivo de glorificar a Dios siendo un buen soldado. Al terminar la guerra, todos aquellos que lo querían lejos estaban agradecidos con él, por supuesto. Y muchos de ellos llegaron a los pies de Cristo. Finalmente, el 12 de octubre de 1945, se realizó una ceremonia y el presidente de ese momento, Harry Truman, hizo entrega de la medalla de honor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a Desmond II. Y él les dijo estas palabras: estoy orgulloso de ti, realmente te lo mereces. Considero que esto es un honor más grande que ser presidente. Y uno de sus compañeros dijo: ¿saben qué? Nosotros, o muchos de nosotros, fuimos condecorados con medalla de honor por matar a muchos, pero nuestro amigo 2 tuvo la medalla por salvar a muchos. Pero hermanos, todo esto fue posible solamente por una cosa. 2 entendía que la fortaleza que él necesitaba para lograrlo estaba en su Señor. Sin él, nada hubiese sido posible. En nuestro texto de hoy, Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser un buen soldado de Cristo. Pero como hemos aprendido a lo largo de esta serie, sabemos que por ser una exhortación directa a Timoteo, no quiere decir que no aplique para nosotros hoy en día. Todo lo contrario, cada uno de nosotros, cada seguidor de Cristo, debe y está llamado a ser un buen soldado de Él. Cristo no es como los superiores del ejército de este mundo, que pueden ser crueles muchas veces y que, dicho sea de paso, no van a poder darte la fortaleza entera que tú necesitas. Cristo no es así. Cristo nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho sus soldados para vivir muchas aflicciones, sí es verdad, pero Él nos provee todo lo necesario para poder lograrlo. El título de la enseñanza es Un buen soldado. Y como veíamos en el ejemplo de la vida de 2, vamos a dividir nuestro texto en 2 grandes bloques. Del versículo 1 hasta el 7, vamos a ver que un buen soldado tiene disposición. Un buen soldado tiene disposición. Y del versículo 8 al 13, vamos a ver que un buen soldado tiene inspiración. Un buen soldado tiene disposición y un buen soldado tiene inspiración. Pero en todo esto hay algo seguro, hermanos. El soldado puede ser muy ejemplar, puede ser muy buen soldado, pero sin duda alguna él va a sufrir. Como en todo su servicio como soldado, va a tener muchos momentos adversos y va a vivir muchos peligros a tal punto de poder perder su propia vida. Pero a pesar de eso, un soldado podrá ser un buen soldado gracias a una sola cosa: la gracia de Dios. Jesús es la fuente inagotable de gracia. Por eso quisiera que tuviéramos en mente hoy que solo Cristo provee la gracia suficiente para soportar los sufrimientos por su causa. Solo Cristo provee la gracia suficiente para soportar los sufrimientos por su causa. Amén. Leamos de nuevo los versículos del 1 al 3. Dice: tú pues, hijo mío, fortalécete. Vemos ese primer imperativo. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Hermanos, nosotros sabemos que para ningún creyente, no es un secreto para nadie, que la vida cristiana es muy difícil, ¿verdad que sí? En verdad, lidiar con este mundo caído, luchar constantemente con el pecado, tratar de obedecer al Señor, orar, estudiar su palabra, vivir dentro de su voluntad, son cosas con las que realmente lidiamos todos los días de nuestra vida. Dicho sea de paso, una de las mayores evidencias para saber si tú verdaderamente has creído y has nacido de nuevo es si tú estás genuina y constantemente luchando contra el pecado. Es una realidad de cada cristiano. Y es una realidad que Pablo nos deja ver en Gálatas cuando él dice que la carne y el espíritu se oponen, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. De modo que cada cristiano lucha todos los días de su vida para andar en el espíritu y para no satisfacer los deseos de su carne. Y es por esto que lo primero que le dice Pablo a Timoteo en nuestro texto es: Timoteo, fortalécete
en la gracia que hay en Cristo Jesús. Créeme, lo vas a necesitar. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Es la misma idea que Pablo escribe al principio de su carta, cuando le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Pablo trataba de decirle a Timoteo era: Timoteo, no tengas miedo, sé fuerte, no seas débil, sé fuerte porque el Señor es contigo. No tengas miedo porque tu ministerio no depende de ti, depende exclusivamente de la gracia de Dios. Él es lo suficientemente poderoso para hacer lo que quiera hacer y para ayudarte en todo lo que tenga que ayudarte. Hermanos, Timoteo no podía dejarse llevar por su aparente debilidad, sino entender su identidad, entender de quién él dependía. Y esto que menciona Pablo en el capítulo 1, hermanos, no es un pasaje para empoderarte, como vemos en muchos cristianos hoy en día por ahí decretando y declarando y reprendiendo demonios y todo lo que se le cruce por el camino. Esta no es la idea del texto, y cuando nosotros leemos estos primeros versos en el capítulo 2, podemos verlo mucho más claro. ¿Sabes a dónde debe conducirnos esto? Debe llevarnos a tener mucha humildad y mucha gratitud, de entender que Dios nos ha sacado de lo más profundo de las tinieblas para hacernos parte de Él y que podamos servirle, y todo eso por gracia, solo por gracia. La clave para Timoteo y para todos nosotros hoy es entender que toda la fuerza que nosotros podamos tener, toda la disposición que podamos tener, todos los deseos, incluso todas esas cosas que vemos lograr o que podemos lograr en nuestra vida, solamente son posibles por la gracia de Dios. Solo de eso dependemos. Solamente Dios nos da la fuerza que necesitamos para seguir obrando. En otras palabras, tú y yo estamos de pie y estamos aquí hoy por la gracia de Dios. Si la vida cristiana es tan difícil como sabemos que es, nosotros entendemos que podemos atravesarla con éxito por la gracia de Dios. Y Pablo le va a dar dos instrucciones más a Timoteo en los versículos 2 y 3. Él le va a decir en primer lugar que tiene que encargar y enseñar a hombres fieles de carácter aprobado para que ellos puedan enseñar a otros y el evangelio pueda seguir propagándose en otra generación. Y en segundo lugar, él le dice: sufre penalidades como un buen soldado. Y quizás nos hace ruido que sea un imperativo. Él le dice: sufre, tienes que sufrir. Si tú eres un seguidor de Cristo, tienes que sufrir, es una realidad. Y no porque lo digo yo, no porque lo diga Pablo, el Señor mismo lo ha dicho. Vamos a sufrir. Si quieres tomar tu cruz y seguir a Cristo, algo seguro que tienes que entender es que vas a sufrir. Ahora, ¿cómo será posible que Timoteo pueda hacer su labor en el ministerio y a su vez sufrir penalidades? Bueno, hermanos, la respuesta está en lo que hemos hablado, en el versículo 1. La gracia de Dios le proveerá la fortaleza suficiente para hacer lo que tiene que hacer y para sufrir todo lo que tenga que sufrir. Por muy grande que sea el sufrimiento, el Señor lo está acompañando y su gracia lo está fortaleciendo. La gracia del Señor es la fuente de poder que todo cristiano necesita para poder soportar el sufrimiento a causa de Cristo. Recordemos que el Señor ha prometido dos cosas en su palabra. Vamos a sufrir. Recuerdan que el Señor dice en Juan que vamos a sufrir. Es algo seguro, el sufrimiento del creyente, pero también ha prometido otra cosa: su acompañamiento hasta el fin. El Señor está con cada uno de los suyos. Dice en Juan 16:33: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Vemos que es algo seguro. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y cuando nos habla de la gran comisión, la tarea de cada creyente en Mateo 28, versículos 19 y 20, dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que les he mandado. Buenísimo, debemos obedecer eso, pero después dice: recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí ven? El Señor acompaña a los suyos hasta el fin. En otras palabras, es Jesús diciendo: bueno, vivan sus vidas obedeciendo mis mandatos. Tengan en cuenta que van a sufrir mucho por ser mis discípulos, pero tranquilos, porque yo soy el gran vencedor, el Rey del universo, y yo estoy con ustedes, así que tengan paz. Es lo que dice el Señor. Hermanos, no es fácil seguir a Jesús, pero
todos los que hemos nacido de nuevo contamos con su maravillosa gracia, que nos capacita para obrar como debemos hacerlo según su voluntad. De modo que si tú estás sufriendo en tu vida cristiana, siéntete privilegiado y gózate en el Señor porque estás sufriendo por su causa. Si te sientes débil y crees que no puedes seguir, si crees que ese pecado que te tiene atado no te deja continuar, si sientes que estás estancado y por mucho que tú intentas leer la palabra y estudiar la palabra y orar y estar en comunión con Dios y estar en comunión con tus hermanos y no lo logras como quisiera, solamente tienes que tener en cuenta una sola cosa: fortalécete en la gracia del Señor. Es todo lo que necesitas, es todo lo que necesitamos. Pégate a esa fuente de poder que está disponible para ti y sigue adelante. ¿Recuerdan lo que le dice Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 12, cuando hablaba de ese aguijón que no lo dejaba tranquilo? Segunda de Corintios 12, 8 y 9, él dice acerca de esto: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, para que quitara eso que le estaba haciendo daño. Y él me ha dicho: te basta mi gracia. En otras versiones, como lo conocemos quizás, es: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa gracia del Señor es la que necesita Timoteo para cumplir las instrucciones de los versículos 2 y los versículos 3. De hecho, todo lo que nosotros queramos hacer en nuestra vida, debemos tener en cuenta que tenemos que fortalecernos en la gracia del Señor. Timoteo, en el versículo 2, está llamado a encargar a otros hombres fieles, dice, que puedan enseñar a otros la verdad del Evangelio, y ese proceso debe continuar hasta que el Señor regrese. Es el llamado de cada ministro del Señor. Aquí no estarán para siempre Jorge, Julián, Pacheco. No, en un futuro debe haber hombres apasionados por el Evangelio que cumplan esa función de preparar a otros para que puedan guiar, para que puedan pastorear a la iglesia del Señor, no solamente esta, sino en muchos lugares más. Pero es importante que Pablo le diga esto a Timoteo en este punto, porque más adelante, que lo vamos a ver la semana que viene, desde el versículo 14, él va a hacer el contraste con los falsos maestros, que no son aptos para enseñar, que no han sido llamados por el Señor y que por supuesto no son fieles a la verdad del Evangelio. Pablo va a hacer el contraste, así que es importante que le diga a Timoteo esto que estamos leyendo. De modo que Timoteo debía estar firme en la sana doctrina que había aprendido de Pablo, para que los hombres encargados de seguir con la obra también pudieran estar firmes en la sana doctrina y que puedan no solamente enseñar la verdad fielmente, sino confrontar a todos aquellos que enseñan falsa doctrina y conducen a las personas al error. Pablo había enseñado a Timoteo en palabra y en testimonio lo que era la verdad del Evangelio, cómo era una vida transformada por el Evangelio. Por eso Pablo le dice: lo que tú has oído de mí, y en presencia de muchos testigos. Ya Timoteo había escuchado y había visto la vida de Pablo. Él lo sabía. Timoteo tenía una estrecha relación y cercanía con Pablo y había visto todo lo que Dios había revelado por medio de él. Él había visto todo lo que Pablo enseñaba, pero también había visto todo lo que Pablo sufría a causa del Evangelio. Y era importante esto. Por eso el verso 3 dice: sufre penalidades conmigo. Timoteo, ya tú has visto lo que Dios ha revelado, lo que yo he enseñado y lo que yo he sufrido. Ahora sufre conmigo. En otras palabras, así como yo sufro a causa de Cristo, dice Pablo, tú también debes sufrir. También tienes que sufrir. Y usa la metáfora como un buen soldado de Cristo Jesús. A Pablo le gustaba mucho usar estas analogías de soldados, de atletas, de labradores o granjeros. En este caso, Pablo va a desarrollar la idea de que la vida cristiana requiere esfuerzo, requiere sufrimiento, y lo va a hacer a través de 3 metáforas: el soldado, el atleta y el labrador. Leamos los versículos del 4 al 7. Dice: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Hermanos, un buen soldado, un verdadero creyente, debe tener disposición en estas 3 áreas que involucran sometimiento, obediencia y esfuerzo.
Así como Desmond II, de quien hablábamos al principio, a pesar de todas las adversidades que este hombre estaba viviendo por querer estar en la infantería, así como él entendía que debía agradar a su comandante, cada soldado reclutado por Cristo Jesús debe estar dispuesto a vivir para agradarlo a Él. Y para vivir agradándolo a Él es necesario que estemos enfocados en sus asuntos, en su reino, en su gloria y no en las cosas de este mundo. Un comentarista decía: ningún soldado que está en servicio activo se enreda en los negocios de la vida civil, puesto que su meta es agradar al oficial que lo reclutó. Ningún soldado, hermano, en la guerra está pendiente de lo que esté pasando afuera. Ningún soldado está allí en plena guerra y está pensando: es que no le mandé el mensaje a fulano. No, él está enfocado en su misión. Está allí enfocado, siendo diligente para cumplir con el rol que se le ha encomendado. Timoteo, como un buen soldado de Jesucristo, debía estar enfocado y dispuesto a sufrir, a someterse y a cuidarse de todo aquello que lo distrajera o que le estorbara para agradar a aquel que lo había reclutado, Cristo Jesús. Eso hace un buen soldado. Un buen soldado tiene la disposición de someterse para agradar a su superior. Pero un buen soldado también tiene disposición de ser obediente, lo cual es una implicación del sometimiento. Dice el verso 5, también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Otra metáfora que a Pablo le encanta, del atleta. Y creo que él era bastante intencional, porque en la época las personas que escuchaban podían entenderle con mayor claridad. Y Pablo usa este pasaje, o esta metáfora mejor dicho, en otro pasaje del Nuevo Testamento, refiriéndose a la disciplina que tenía que tener para llegar a la meta. Pero en este caso, el énfasis no está en la disciplina, está en la obediencia. El verso dice: el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Toda la disciplina, hermanos, trabajo duro y enfoque de un atleta puede irse a la basura o el desperdicio si no compites según el reglamento. Tú puedes hacer tu mayor esfuerzo, pero si no cumples el reglamento, lamentablemente no vas a estar calificado. Hermanos, de nada sirve que nosotros seamos todo lo disciplinados que queramos ser, ni que trabajemos todo lo duro que queramos trabajar, ni que nos conduzcamos como queremos hacerlo si no estamos haciéndolo según los estatutos de su palabra. Nuestra victoria es espiritual y la lucha que tenemos por delante es nuestra vida. Y en esa vida cristiana vamos a tener sufrimiento por ser seguidores de Cristo. Ahora, ¿tenemos que vivirla? Sí. ¿Podemos vivirla como queramos? No. Porque todo se trata de Él, no de nosotros. Él establece el reglamento y nosotros nos sometemos, obedecemos y nos esforzamos por Él y para Él. ¿Y por qué? Porque Él es digno, porque Él lo merece, porque Él es el Señor. Así que vemos, hermanos, que un buen soldado tiene la disposición de obedecer, pero también dice en el verso 6 que un buen soldado tiene la disposición de esforzarse. Y vemos esa palabra trabaja en el versículo 6, que dice el labrador que trabaja. Y ese trabaja del verso 6 viene de un verbo griego que significa trabajar hasta el cansancio. Es la idea que transmite, trabajar hasta el agotamiento. Y eso era justamente lo que hacían los agricultores en la época, trabajar arduamente con la esperanza de recoger su cosecha, de obtener una buena cosecha. De eso dependía su sustento, así que no podían ser holgazanes, no podían ser negligentes, no podían ser perezosos, tenían que trabajar con muchísimo esfuerzo. Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo que un buen soldado tiene la disposición de esforzarse. El ministerio pastoral involucra sufrimiento, involucra trabajo fuerte, sudor, lágrimas, frustración, etc. Pero nosotros sabemos, hermanos, que no solo el ministerio pastoral involucra estos esfuerzos, sino que la vida cristiana en sí misma requiere muchísimo esfuerzos. Así que no pienses que es solamente para los pastores. Dios demanda que cada uno de sus hijos sea esforzado como cristiano. Miren lo que dice Jesús en Mateo 16, versículo 24. Entonces dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y hermanos, negarse a uno mismo y a los placeres de este mundo requiere mucho esfuerzo,
mucho esfuerzo y dominio propio. El vivir estando dispuesto a perder la vida a causa de Cristo requiere mucho sacrificio. No es fácil, hermano, y por eso el foco en el imperativo principal del texto: fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Es una alegría y es un gozo tremendo para nosotros entender que dependemos y que podemos fortalecernos en la gracia del Señor. Como dice Tito, que lo vamos a aprender luego cuando empecemos con la carta de Tito, él dice que esa gracia se ha manifestado y que nos enseña. Esa gracia nos enseña que negando la impiedad y los deseos mundanos, podemos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es la gracia de Dios la que lo hace. Recordemos, hermanos, que solo Cristo provee la gracia suficiente para soportar los sufrimientos por su causa. Y Pablo exhorta en el versículo 7 a Timoteo a considerar todo esto que le ha dicho. Luego que le lanza esta bomba a Timoteo, Pablo le dice: hijo mío, piensa en estas cosas, considera lo que te he dicho. Debe haber una consideración minuciosa, cuidadosa. Debe haber una reflexión profunda en esto. No podemos leer pasajes como este y tomarlos a la ligera y seguir. Debemos detenernos y meditar para ver si nosotros estamos siendo buenos soldados del Señor. Los pastores y la iglesia en general debemos ver si estamos viviendo de acuerdo al llamado que nos ha hecho el Señor. Así que no tomemos esto a la ligera y consideremos la enseñanza, sabiendo que el Señor nos da entendimiento en todas las cosas. Es lo que le dice Pablo a Timoteo, que considere lo que le ha dicho, pero que sepa que es Dios el que le da el entendimiento que él necesita. Amén. Hermanos, un buen soldado, según nuestro texto, tiene la disposición de fortalecerse, de predicar a otros, de enseñar y preparar a otros, de sufrir a causa de Cristo, de someterse, de ser obediente, de trabajar esforzadamente. Pero a partir del versículo 8 hasta el 13, entrando en la segunda parte del sermón, veremos que un buen soldado tiene una inspiración. Tiene inspiración. Así como los soldados en la batalla tienen una inspiración que los mueve a defender a su país en la guerra, que podría ser el sentimiento de patriotismo quizás, o que puede ser la libertad de su pueblo, o que puede ser la justicia en alguna de sus facetas, que puede ser el anhelo de que su familia viva mejor y por eso el país tiene que cambiar, qué sé yo. Pero Pablo le va a dar una inspiración mucho más grande a Timoteo. Una inspiración que trasciende cualquier esfera del universo. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Lee conmigo del 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Timoteo, cuando estés en medio del trabajo, a favor de la obra, por supuesto, cuando estés inmerso en el sufrimiento por ser seguidor de Jesús, cuando estés bajo ataques, cuando estés bajo persecución, cuando estés sudando, cuando estés llorando en tu ministerio, acuérdate de Jesucristo. Recuerda a aquel que te ha reclutado. Recuerda a aquel que sufrió mucho más de lo que tú estás sufriendo en este momento. Recuerda a ese que ha sufrido por ti para que hoy tú puedas tener una esperanza segura y eterna. Acuérdate de tu Salvador. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando nosotros estamos en situaciones adversas, cuando nosotros estamos sufriendo, cuando la estamos pasando realmente mal, muchas veces recordamos cualquier cosa menos lo que realmente tenemos que recordar. Nos desesperamos en esos momentos. Y es necesario que mediante este texto nosotros recordemos que hay uno mucho mayor que nosotros, que ha sufrido mucho más que nosotros, que hay uno que fue más humillado que tú y que yo, que hay uno que fue golpeado más que tú y que yo, que hay uno que fue perseguido más que tú y que yo, que hay uno que fue torturado mucho más que tú y que yo. Pero sobre todas las cosas, hermanos, hay uno que sufrió algo que tú y que yo jamás vamos a sufrir: la ira de Dios.
Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió la ira del Padre, del Dios Todopoderoso, para que tú y yo no tuviéramos que pasar por ese sufrimiento. ¿Y saben qué es lo peor de todos, hermanos? Que nosotros sí merecíamos la ira de Dios, Él no. Nosotros éramos los pecadores, Él no. Nosotros éramos los objetos de ira, Él no. Pero Él se hizo maldición por nosotros y cargó sobre sus hombros el pecado de nosotros. Y Dios descargó su ira completa sobre Él para que su justicia fuese satisfecha y nosotros pudiésemos tener el perdón del pecado y la salvación de nuestras almas por la eternidad. ¿Quieres vivir como un buen soldado? ¿Enseñar a otros? Siendo un buen atleta, siendo un buen labrador. ¿Quieres hacerlo? Bueno, acuérdate de Jesucristo. Él es el modelo perfecto. ¿Estás sufriendo mucho a causa de tu fe? ¿Sabes qué tienes que hacer? Acuérdate de Jesucristo. Él sufrió, hermanos, hasta el final, por ti y por mí. Y ahora, pase lo que pase, nuestras vidas están seguras en Él y su gracia se derrama sobre nosotros cada segundo de nuestra existencia. Vayan conmigo, por favor, y leamos este pasaje glorioso en Primera de Pedro, capítulo 2. No perdamos el foco de acá, pero vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Quisiera que lo leyeran conmigo, por favor. Búsquenlo en sus Biblias. Primera de Pedro 2. Y consideremos del 19 al 25. Primera de Pedro 2, versículos del 19 al 25. Miren, hermanos, lo que dice el apóstol Pedro. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan ¿qué? Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Más claro imposible, hermanos. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Entonces, ¿tenemos que sufrir? Sí. Debemos seguir los pasos de Cristo. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Amén. Mis hermanos, esto que acabamos de leer es justamente lo que debemos recordar cada segundo de nuestra vida. Cristo, el Rey de Gloria, pagó un alto precio por nosotros para salvarnos. Cristo sufrió por nosotros. Él es nuestro ejemplo. Debemos seguir sus pasos. Pero no solo recordamos al Cristo sufriente en la cruz del Calvario, porque Pablo le dice a Timoteo en nuestro texto que se acuerde de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Le da como un plus a Pablo. Acuérdate de Jesús. Él ha sufrido por ti, pero acuérdate que Él resucitó, que Él está vivo, que Él está a la diestra de Dios Padre, reinando por la eternidad, intercediendo por ti día y noche. Acuérdate de ese Jesús, resucitado de entre los muertos. Hermano, la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Si no hubiese habido resurrección, dice Pablo en Corinto, que nuestra fe sería en vano. No hubiese pasado absolutamente nada, sería como otro de los dioses que adoran en el mundo. Pero Cristo resucitó. Podemos decir que nuestra fe es verdadera y que Cristo es el Mesías prometido porque Él sí resucitó de los muertos. Es lo que declara la palabra de Dios.
Y la implicación directa de esa resurrección es que Él ha vencido a la muerte. Y habiendo sido levantado de entre los muertos, Dios afirmó su perfecta obra de redención. Dios afirmó que Él realmente es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el libertador que vino a este mundo a salvar a los pecadores de la condenación eterna. Es Él. Hermano, la resurrección de Cristo da evidencia de que ciertamente Él es el Hijo de Dios. Es lo que declara Pablo en la salutación a los romanos. Cristo es el Mesías prometido. A ese Jesucristo resucitado de entre los muertos es que Timoteo debía recordar. Ese Jesucristo del linaje de David, el heredero legítimo del trono, el rey verdadero. Por ese Jesucristo y la proclamación de su evangelio era que Él sufría penalidades hasta el encarcelamiento como si fuese el peor de los malhechores. Pablo estaba allí, recuerden, en una cárcel oscura, fría, sin esperanza, porque sabía que iba a morir. Me refiero a sin esperanza de salir de la cárcel. Obviamente tenía su esperanza segura en el Señor. Pero miren lo que dice Pablo en el verso 9. La palabra de Dios no está presa. ¿Vemos lo glorioso de esto? La palabra de Dios no está presa. Es como si Pablo dijera, conmigo puede pasar lo que sea. Pueden golpearme, maltratarme, encarcelarme, pueden callarme de diferentes maneras, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios sigue viva por los siglos de los siglos. Nadie puede callar la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo dice, porque la palabra de Dios no puede ser callada, es que yo sufro por amor a los escogidos. El Señor Jesús dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice Isaías en el capítulo 40, versículo 8, cuando estaba hablando y trayendo consuelo al pueblo de Israel, Él le dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece, ¿para cuándo? Para siempre, para siempre. Esa palabra que permanece es la palabra que debe ser predicada para la salvación de los pecadores. Pablo se gozaba en eso a pesar de su sufrimiento. Él decía, ¿qué me importa mi vida? La palabra de Dios que salva es lo que importa. Y esa palabra nadie la puede callar. Así que yo voy a sufrir lo que tengan que sufrir por amor a los escogidos de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que la predicación de esa palabra trae retos muy grandes para los creyentes. Y en muchos lugares es tan peligroso que puedes perder tu propia vida a causa de la palabra de Dios. Pero Pablo dice en el versículo 10 que todo Él lo soporta, todo Él lo hace, todo lo sufre por amor a los escogidos, por amor a aquellos que llegarían a ser salvos por la elección de Dios antes de la fundación del mundo. Dios determinó, hermanos, que la manera en que sus escogidos llegarían a ser salvos iba a ser por medio de la predicación de la palabra, por medio de la predicación del evangelio. Y justamente era eso lo que animaba a Pablo a seguir perseverando, que muchas personas escucharan y que muchas personas entendieran que solamente podían ser salvos en Jesucristo por el mensaje de su evangelio, por lo que Él hizo en la cruz. Jesucristo y su perfecta obra redentora es la inspiración de un buen soldado, hermanos. Es la inspiración, Jesucristo. Y esa inspiración que es Jesucristo trae consigo la esperanza de una recompensa, lo cual nos da más gozo todavía. Pero cuidado, hermanos, porque la inspiración de un buen soldado de Cristo no está enfatizada en la recompensa que se va a obtener, está enfatizada en la persona que proveerá esa recompensa, que no es lo mismo. Jesucristo. Yo no voy a Cristo por lo que Él me va a dar. De hecho, si esa es la motivación, hay que tener mucho cuidado, porque así es justamente como millones de personas se están perdiendo en iglesias donde predican falsa doctrina y dicen que tú debes ir a Cristo porque Él te da lo que tú deseas. Ven a Cristo porque Él te sanará de tu enfermedad. Ven a Cristo porque Él te va a dar dinero en abundancia. Ven a Cristo porque Él va a arreglar los problemas de tu matrimonio. Ven a Cristo porque Él te hará feliz. Hermanos, ya nosotros hemos aprendido que la única motivación para venir a Cristo es porque Él nos salvó. Y fíjense que lo digo en pasado. Venimos a Cristo porque Él
nos salvó. Si Jesucristo no nos hubiese salvado, yo no podría ir a Él. Hay algo que nosotros debemos entender, hermanos. Ningún ser humano en este planeta Tierra tiene la capacidad por sí mismo de escoger al Señor genuinamente. ¿Escucharon eso? Ninguno. Nadie comprenderá por sí mismo, por sus fuerzas, por su inteligencia, su condición de pecador, condenado al infierno, y que Dios en su gracia le da salvación en Cristo Jesús. Nadie lo puede entender porque las personas están entenebrecidas en su mente, y más allá de entenebrecidas, están muertas en sus delitos y pecados, muertos, esclavizados a obedecer al príncipe de las tinieblas, Satanás. Así que para que alguien pueda escoger al Señor genuinamente, Dios mismo debe haber regenerado el corazón, debe haber abierto los ojos espirituales de esa persona y debe haberle otorgado el don de la fe. Recordemos, hermanos, la salvación es del Señor, totalmente. No insistamos en tener méritos en la salvación. Todo es de Dios. Ese es el único modo en que las personas pueden llegar a los pies de Cristo de una manera genuina. Porque la salvación es enteramente del Señor. Si no es así, entonces cualquier otra manera en la que se diga que se escogió al Señor no puede llamarse conversión, porque Dios es el que hace la obra. Nuestra salvación, hermanos, cuelga totalmente, 100% del puro afecto de la voluntad de Dios, tal como nos dice el libro de Efesios en el capítulo 1. Solo de Él, del puro afecto de su voluntad. La inspiración de Pablo era Jesucristo. Y la inspiración que Pablo quería que tuviera Timoteo era Jesucristo. Y la inspiración que debemos tener todos nosotros hoy para fortalecernos para los sufrimientos de nuestra vida cristiana es Jesucristo. Él es suficiente. Él es suficiente. Amén. Y Pablo termina afianzando la esperanza de Timoteo en el Señor, diciéndole las siguientes palabras del 11 al 13. Acompáñenme a leerlo en nuestro texto. Dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Hermanos, podemos notar cómo se enfatiza en estos versos al Señor y no a las circunstancias como tal. ¿Saben cuál es la palabra que más se repite en estos 3 versos? El pronombre, Él. Es lo que más dice, Él. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Que si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Lo dice muchas veces. Dice primero que si morimos con Él, también viviremos con Él. Hermanos, lo glorioso de nuestra vida eterna no es que estaremos en el cielo y el cielo es un lugar bonito y lleno de paz, con paisajes increíbles y con armonía en todos lados. O sea, el cielo sí debe ser extremadamente espectacular, no hay duda de eso. Pero lo glorioso de nuestra vida en el cielo es que viviremos con Él. Eso es lo glorioso de nuestra vida en el cielo. Viviremos con Jesús. Y como contraste, lo terrible de estar condenado en el infierno por una eternidad no es el calor que habrá en ese lugar, ni las quemaduras a causa de las llamas o el lamento constante. No, lo terrible es que no viviremos con Él. Lo terrible es que estaremos separados eternamente de nuestro Señor. Eso es lo realmente terrible del infierno. Y luego dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Hermanos, lo glorioso de reinar por la eternidad no es que voy a tener un caballo espectacular y una espada de oro y una armadura increíble. No, hermanos, lo glorioso de reinar por la eternidad es que reinaremos con Él. Vamos a reinar junto a Él, con el Señor de nuestra vida. Reinaremos con el Salvador, el Rey Supremo de absolutamente todo lo que existe. Eso es lo glorioso. Pero ¿qué pasa con aquellos que lo nieguen? Aquí Pablo hace como un down. Ahora dice, si lo negamos, Él también nos negará. Y esa parte es un poco más sensible. Él también lo negará. Y esto habla, hermanos, de una negación rotunda, permanente y final.
no de una falla de pecado particular de un verdadero creyente, tal como sucedió con Pedro. ¿Recuerdan cuando negó al Señor 3 veces? Muchas veces los creyentes negarán al Señor con sus actitudes o sus formas de obrar en algunas áreas, pero eso no necesariamente indica que tú estás negando al Señor de tu vida, rotunda y finalmente. Sabemos como Pedro, cómo se arrepintió profundamente y luego dio mucho fruto de su arrepentimiento, sirviendo al Señor hasta el final y muriendo por su causa, dicho sea de paso. Aquí, hermano, estamos hablando de aquellos quienes rechazan deliberadamente el mensaje del Evangelio y no vienen en arrepentimiento y fe a Jesús y viven sus vidas para sus placeres y para sus deleites. Estamos refiriéndonos a eso. Si es tu caso, como siempre digo, aún hay tiempo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Ya hemos visto y hemos hablado del gran sacrificio que Él ha hecho a nuestro favor y cómo entregó su vida para rescatar la nuestra. Si tú decides rechazarlo y negarlo, es importante que entiendas que en el día final, en el juicio final, Él te rechazará, Él te negará y Él mismo te condenará a las llamas del infierno por los siglos de los siglos. Para nuestro último verso, luego Pablo vuelve a subir un poco más y dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a Él mismo. Hermano, nosotros sabemos que muchas veces somos infieles al Señor, en muchos momentos de nuestra vida. Nadie podría decir que es tan perfecto como para no fallarle nunca al Señor. Pero eso no cambia la realidad de que Él es fiel para siempre. Aunque nosotros seamos infieles, Él no puede ser infiel porque Él es Dios. Es perfectamente fiel. Uno de los atributos de nuestro Señor es que es perfectamente fiel y su fidelidad permanecerá por toda la eternidad. No puede ser de otra manera porque esa es su esencia. Él es fiel y definitivamente eso es algo que nos anima también para seguir perseverando para su gloria. Que aunque caigamos, Él es fiel. Él es fiel. Hermanos, y para ir culminando, hermanos, los sufrimientos de esta vida son seguros, ¿verdad que sí? Y lo sabemos porque el Señor, verdadero y fiel, lo ha prometido. Pero hay otra realidad. Hay algo que también es seguro y es su amparo y su fortaleza. Debemos hacer de nuestro Señor nuestro único refugio y entender que Él es nuestra única fuente inagotable de gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Crezcamos más en el conocimiento de Jesús. Atesoremos más su palabra para fortalecer nuestras convicciones. Y que nuestra fe esté firme a pesar de cualquier cosa que estemos atravesando. Estos sufrimientos y momentos difíciles son para todos, hermanos, en esta vida, cristianos y no cristianos. Pero definitivamente entendemos que es mucho más difícil y desesperante atravesar todo el sufrimiento sin contar con una ayuda lo suficientemente grande como para tener la paz que nuestra alma necesita. Es mucho más difícil. Recordemos, hermanos, que solo Cristo provee la gracia suficiente para soportar los sufrimientos por su causa. Solo Cristo. Amén.